¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un programa de Paradigmas, como siempre, saliendo con temas interesantes, temas muy importantes. Y el día de hoy es un tema realmente muy especial para la agricultura, porque es una mirada diferente, una mirada alternativa, una mirada desde otra perspectiva de la agricultura. Nos estamos refiriendo a la agroecología. La agroecología es un tema realmente maravilloso y para ello estamos con nuestro invitado el día de hoy. Él es Luis Marí Martán, es asesor en agroecología, además él es belga, es de la universidad, es de una prestigiosa universidad allá en Bélgica, y bueno, él tiene ya un tiempo radicando acá en Perú, acá en Huaraz, está haciendo una serie de proyectos, una serie de trabajos con mucho énfasis en la agroecología, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Luis, bienvenido, tus primeras palabras, qué gusto tenerte acá realmente. Gracias, Einer. Sí, claro, la agroecología es un tema muy amplio, entonces gracias por invitarme a poder hablar y tratar este tema, que es un tema que a mí lo tengo muy al corazón, digamos. Sí. Te apasiona, ¿verdad? Exacto. El tema, te apasiona. Soy apasionado y es realmente parte de mi vida. Sí. Tú estás trabajando ya, Luis Marí, en estos temas de agroecología o en esta mirada alternativa de la agricultura, que vendría a ser la agroecología, una mirada diferente, ¿no? Un enfoque diferente, un buen tiempo. Pero cuéntanos un poquito más qué es la agroecología, o sea, cómo entender y cuáles son las diferencias, por ejemplo, con la agricultura orgánica o con la agricultura convencional. Bueno, la agroecología es un concepto bastante diferente, uno, a la agricultura convencional y también a la agricultura orgánica. Es algo adicional a la agricultura orgánica, tiene más conceptos de integración, es más integral, integra más el tema de la biodiversidad, el tema del propio, la familia de los mismos consumidores, se integran a todo este concepto. No es solo una agricultura que no tiene químico, que muchas veces se confunde que la agricultura orgánica es una agricultura sin químico, y la agroecología en realidad va mucho más allá, ¿no? Sí. ¿Y cuál es eso? O sea, va mucho más allá, ¿por qué? Porque, digamos, ¿qué otros conceptos, qué otro enfoque se implementa a la agricultura orgánica que la hacen diferente a la agricultura convencional o incluso a la la agroecología, incluso a la agricultura orgánica? Por ejemplo, en agroecología trabajamos bastante el tema de la biodiversidad, ¿no? Entonces, cuando uno puede ver una chacra que es orgánica, pero que tiene solo una variedad, que tiene hectáreas de una sola variedad, esto no puede ubicarse en la agroecología. La agroecología trabaja mucho más el tema de la integración de diferentes variedades, variedades o especies, que uno protege al otro dentro de la misma implementación de una chacra agroecológica. Se trabaja también en la escalonación de la siembra, para que en realidad esta alimentación que está producida por la agroecología sea como presente para todo el año. Entonces tenemos alimentos para todo el año si se escalona la siembra. Se trabaja con plantas que ayuda a otra, entonces o se siembra, por ejemplo, una especie que después de su cosecha, dejar a la otra que está a su lado a crecer. Entonces se trabaja bastante, muchos conceptos que no tienen nada que ver con el tema de la agricultura convencional, que trabaja de una forma mucho más, una visión rentable, una visión de sembrar todo lo mismo, poniendo los químicos a unos momentos o abonos, y la agroecología ya trabaja de otra forma, ¿no? ¿Cuáles son las bases, Luis Marí, de la agroecología? Tú mencionábamos, recuerdas cuando conversábamos en el cafetín, de un poco también el enfoque antroposófico y un poco otros enfoques que alimentan digamos, esta nueva perspectiva de la agricultura como es la agroecología, ¿no? O sea, ¿cuáles son los referentes de alguna manera, las referencias teóricas o digamos que sustentan, que sostienen la agroecología? Bueno, en la agroecología hay varios movimientos que se van cruzando en diferentes partes del mundo, donde, por ejemplo, Steiner, que fue uno de los precursores de la agricultura biodinámica. Rudolf Steiner. Exacto, Rudolf Steiner, que también fue precursor tanto de la agricultura biodinámica y también de las escuelas Waldorf, y donde la naturaleza se toma en cuenta más conceptos antroposóficos, el tema de la energía misma de las plantas,
la influencia de los planetas sobre el movimiento y el crecimiento de las plantas. A qué momento se tiene que cosechar, a qué momento se tiene que sembrar. Son momentos diferentes y se toma en cuenta, por ejemplo, las diferentes fases de la Luna y de los planetas. Son conceptos que de alguna manera también se han tocado antiguamente, son conceptos que se conocen en las tradiciones antiguas, en el mundo andino, por ejemplo, también, ¿no? Definitivamente, acá en la zona andina hay un conocimiento muy presente, pero se está perdiendo y ahora, de poco a poco, hay una búsqueda de recuperar este conocimiento justamente sobre, por ejemplo, las fases de la Luna, a qué momento sembrar, y realmente en la práctica se ve clarísimo el tema de, por ejemplo, la fase de la Luna, el momento de la siembra, ¿no? Si es una hortaliza, por ejemplo, que tiene, donde se come más las hojas o más de raíz, se va a cambiar claramente el momento de la siembra, por ejemplo. De acuerdo a la fase de la Luna en la cual se cosechó y en la cual se sembró. Exacto. Entonces, ahí ya se toman mucho más elementos. Entonces, la agroecología va ahí, ¿no? Entra en este movimiento de tomar en cuenta, o siendo productor, uno se integra a una chacra como un parte de la chacra, ¿no? No solamente es dueño y impone un poco su visión de cómo es, pero ya empieza a ser co-creativo con la naturaleza, tomando en cuenta cómo se está moviendo el suelo, cómo se está moviendo el tema del agua, de las lluvias, del sol, de los planetas. Entonces uno va integrando todos estos conceptos y cuando uno va encontrando a los productores que ya todavía tienen todas estas tradiciones incas, todavía están trabajando bastante este tema, están agradeciendo a la Pachamama, están haciendo un pago a la Pachamama antes de sembrar. Hay realmente toda una tradición ahí donde ahora de poco a poco nos damos cuenta que todo se confluye, es decir, que hay conocimientos andinos, pero hay conocimientos de muchas culturas donde se cruzan, digamos, ¿no? O sea, de todas maneras, Luis María, hay evidencias tangibles, o sea, tú puedes demostrar, tú puedes decir, bueno, fíjate las fases de la Luna y te vas a dar cuenta si la hortaliza, por ejemplo, crece más en el bulbo o en el fruto o más en el tallo, ¿no? Entonces, hay evidencias que tú puedes mostrar, ¿verdad? Claro, como productor uno se da cuenta, claramente. Entonces, después, cuando se trata de hacer estudios muy científicos, hay veces uno encuentra o no encuentra, pero claramente como productor, uno va experimentando y va dándose cuenta que ahí son conocimientos muy antiguos y que siguen completamente vigentes. Es una perspectiva holística, ¿no? Una perspectiva integrada que une hombre, un espacio, universo, tierra, plantas, o sea, es el hombre en armonía con su ambiente, ¿verdad? Exacto, ahí realmente es integrar, exactamente, el tema holística va un poco incluyendo todo el hombre con todos los elementos integrados, que es el agua, el aire, el suelo, el sol. Entonces, todos estos elementos que fueron un poco deificados a algunos momentos, pero que sí, realmente son bastante importantes a tomar en cuenta. Y tú mismo mencionabas, por ejemplo, el mismo ánimo del hombre, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? O sea, que si está con un estado de ánimo favorable, digamos, amistoso, agradable con el entorno, las cosas se van a salir mejor que si está con un estado de ánimo en que todo está fastidiado para él, ¿no? Eso definitivamente, podemos ver esto de forma así muy simple, cuando uno se acoge o viene cerca de otra persona, se da cuenta que está contento de estar con uno o realmente siente algo que realmente le da ya hasta ahí nomás. Igual con las plantas, con las chacras, yo trabajando el tema del café orgánico, por ejemplo, podemos realmente identificar cuando realmente los productores tienen todo este amor a su trabajo, es todo integrado. Entonces ya van a su chacra de forma diferente y el mismo café que sale ahí es increíble y realmente uno puede encontrar este sabor completamente diferente que
que las chakras que han sido producidas de forma muy convencional, donde realmente las plantas no han sido tomadas en cuenta, pero más que todo han sido cosechadas de una forma casi violenta. La planta misma tiene que recuperar después. Entonces ya no es el mismo sabor, ya no es la misma energía misma de la alimentación, ¿no? Del alimento. Y de esto, Luis María, incluso pueden dar evidencia, por ejemplo, no directamente en la chacra, pero como una evidencia, como una referencia a las señoras, por ejemplo, que cultivan sus plantas en el hogar, ¿no? Se ha comprobado, se ha demostrado empíricamente que las personas que aman a las plantas hacen que las plantas crezcan bellísimas. En cambio, cuando en una casa hay conflictos, hay problemas, más bien las plantas se marchitan, ¿no? Claramente, eso sí se ha podido demostrar que cuando uno habla a su planta de manera diaria, ya va cambiando. Y yo veo productores que realmente cuando van a la chacra, se paran y realmente le va dando un saludo, una presencia, porque realmente viene y entra en comunicación con seres vivos, ¿no? No solamente son como herramientas, no, es realmente una integración de varios seres vivos que entra en una cadena de vida, ¿no? Sí. Y eso implica un respeto profundo, un respeto muy profundo por la naturaleza, por el universo, por el espacio, y de alguna manera una nueva perspectiva de ver la agricultura y de verse al hombre, en este caso como productor agrario, dentro de un circuito, dentro de un mundo mucho mayor, mucho más importante y mucho más digamos, coordinado, armonizado con él. Estamos conversando acá en Paradigmas con Luis María Martán, asesor en agroecología. Volvemos luego de una breve pausa publicitaria. La agroecología es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas. Estamos conversando para ello con el asesor en agroecología, Luis María Martán. Él es egresado de una prestigiosa universidad de Bélgica, es belga, pero ya está trabajando bastante tiempo acá en Perú en esta su pasión, como él llama, la agroecología. Luis María, si tú recomendarías a los productores, digamos, hacer un paso de una agricultura convencional a un paso hacia la agricultura, hacia la agroecología más bien, ¿qué le dirías? ¿Qué argumentos usarías? ¿Por qué es importante que las personas entiendan y sientan que pueden pasar este otro enfoque? ¿Y qué otras riquezas da este enfoque, digamos, de agroecología respecto, por ejemplo, a la agricultura convencional? Bueno, para mí siempre cuando trabajo con los productores, digo, para mí son dos conceptos completamente contrarios. El tema de la agricultura convencional y la agroecología hay que trabajarlo de una forma completamente diferente. Entonces uno tiene que cambiar completamente de paradigma y ver no el tema de, por ejemplo, una chacra, cuando está manejada de forma convencional, uno la trabaja de forma, la idea es de decir, yo trato de matar a todos los bichos, todos los hongos, todas las bacterias, todo lo que existe ahí para que las plantas puedan crecer. Y les doy a las plantas los tres elementos que han sido producidos por las diferentes empresas grandes, tres elementos. A nivel de agroecología es completamente diferente. Tratamos al contrario, de decir, ya no vamos a matar a todo, pero al contrario vamos a dar la vida a toda la chacra. Entonces tratamos de implementar la vida en la chacra para que al final haya hongos, haya bacterias, haya levaduras, haya macro y micro organismos ahí mismo en la chacra, para que ellos sean los defensores, los que realmente dan el equilibrio a la chacra ahí. Entonces, es completamente diferente. O yo mato a todos y después tengo que ver la planta, que también es única y se queda ahí. Entonces, si llega un bicho, cuando ya no hay nada, llega y tiene todo el campo libre. Pero si llega una chacra agroecológica, llega un bicho o llega una bacteria, pero llega y va a tener su espacio, pero ya no va a poder tomar todo el espacio, no porque hay millones y millones de otros individuos que están ahí. Entonces, realmente es la integración ahí entonces, siempre digo a los productores, hay que escoger entre o vas matando a todos o al contrario, integras a todo y pones la vida en tu chacra, ¿no? Entonces, poniendo la vida,
ahí es la parte de la transición, ¿no? Porque realmente cuando uno trabaja en forma convencional, en una chacra, antiguamente había como casi que tomar como hasta 5 años para realmente pasar de una agricultura convencional a agricultura orgánica. En este caso, uno puede trabajar mucho más rápidamente, trabajando justamente, integrando más la vida y trabajando los ciclos de vida dentro de la chacra para que después regrese, ¿no? Pero es un sistema de transición, porque nunca puede llegar de un momento al otro, pasando de una, que después llamamos chakra infértiles, donde ya no hay fertilidad. Si uno mira una chacra que ha sido tratada bastante con químicos, tanto por los agrofitosanitarios que por los abonos químicos, realmente las chacras ya casi son muertas. Si no le dan alimentos de este tipo químico, ya no da. Al contrario, cuando ya poco a poco ya se pasa a la transición, ya se recupera el suelo, se recupera los ciclos de vida, y estos mismos ciclos van permitiendo, dando de nuevo la vida al suelo, y al final es el suelo que va dando la alimentación a las plantas. Es que es, digamos, la vida misma que se instala ahí a través de todos los organismos vivos, ¿no? que trabajan para que justamente la vida se regenere y se recupere, ¿no? Claro, ahí realmente es la misma vida de la que los mismos. Entonces hay ciclos de los más pequeños, de los micro hasta los macro, ¿no? Entonces hay realmente ciclos que hay que de nuevo reintegrar dentro de la chacra para reequilibrar la tierra, darle de nuevo el respeto a la Pachamama. No es para nada que nuestros antepasados tenían tanto respeto a la Pachamama, porque es ella que realmente nutre a las plantas y las plantas nos nutren a nosotros. Entonces, dando esta vida, también el alimento que está producido por esta vía es diferente. No es la misma tomate que está producido de esta forma que una tomate que está producido con 3 elementos: nitrógeno, potasio y fósforo, ¿no? Entonces es realmente otra cosa, y cuando uno lo prueba nota el sabor, pero también nota que además el alimento no es solo sabor, pero también es energía, es fuerza, es salud, ¿no? Entonces, porque ahí estamos entrando ya a hablar de otros conceptos, ¿no? Conceptos de la energía, conceptos un poco de la vida misma en su expresión en la naturaleza, ¿no? Y yo creo que lo fundamental en ese caso, para entender esto, es de alguna forma también cambiar el paradigma. O sea, yo supongo que lo principal será, pues, primero cambiar el paradigma del productor, ¿no? O sea, cambiar el programita que tiene ahí, que dice que piensa que la agricultura orgánica convencional, es la única. O sea, hay que cambiar ese enfoque, ¿no? En realidad es el productor, es el consumidor. Y porque una agricultura siempre hay un productor y hay un consumidor. Entonces, si se cambia, el productor puede cambiar, pero si el consumidor no está también para consumir y quiere siempre consumir otra cosa, entonces tampoco no es posible. Entonces ahí es un cambio completo, por eso que a todos los niveles de la cadena, donde realmente se puede ver y tratar de encontrar esto, ¿no? De que realmente lo que uno come, sentir cómo lo come y que realmente está impactando cuando uno se nutre de un alimento, de una agricultura convencional, una agricultura agroecológica. Yo, por ejemplo, con unas familias, un momento, tenía como ya basta de comer tantas cosas que sentía que no me... Lo comes, puedes comerlo, pero no te nutre y no te da esta salud que uno espera, ¿no? Uno siente, incluso en algunos frutos, siente el amargor en la boca, siente la sensación de que hay, pues, cosas que no son del propio fruto, ¿no? Claro, y cuando ya uno empieza a comer alimentos, pero diario, alimentos que han sido producidos de otra forma, realmente se siente completamente diferente. Realmente uno siente una energía en la mañana cuando se levanta, se siente que esta alimentación te da energía, ¿no? Te da esta energía esta fuerza, ¿sí? Ustedes toman en cuenta también en la agroecología, como mencionabas, el tema de las fases lunares, por ejemplo, la relación con de alguna manera los planetas, la relación con las influencias de alguna forma que tiene el espacio y que es evidente, ¿no? Porque siempre se ha querido negar en la ciencia oficial, alguna ciencia oficial ha querido negar la influencia que tiene, por ejemplo, la Luna, pero la Luna tiene una influencia enorme. La Luna tiene una influencia en las cosechas, tiene una influencia en la mujer, tiene una influencia en las personas, en el agua, en fin. ¿Cómo es este trabajo
con el, digamos ya con el cosmos, con este enfoque más amplio que sale, digamos, no solo de la Tierra, sino además va al espacio? En realidad, diría que el trabajo, justamente, cuando uno empieza a trabajar de forma agroecológica, es un camino que nunca se para, ¿no? Entonces, uno va empezando a conocer al suelo, va empezando a conocer las plantas, y siempre este camino le lleva a encontrar nuevas perspectivas, nuevos elementos, encontrar un productor que te cuenta de su conocimiento sobre la luna, por ejemplo, y ahí uno lo va integrando también a su chakra, ¿no? Y hay un momento que uno está disponible para ir más allá, ¿no? Entonces, la agroecología es un camino que nunca se para, es por eso la transición se va y sigue siempre hasta conocer más, porque realmente los niveles de conocimientos todavía somos tan Básicos, ¿no? es tan básico todavía, y realmente yo estoy aprendiendo cada semana, siempre que encuentro personas de todo tipo de persona, todo tipo de cultura, que realmente me van dando elementos para entender mejor en qué estoy viviendo, conociendo mejor las plantas, por ejemplo, dentro de poco tiempo habrá un festival ahí en Cusco, donde se va a trabajar bastante el tema de la semilla. La semilla, que es un tema sumamente importante, porque la semilla es lo que nuestros antepasados nos han entregado. Y aquí además la zona andina es casi, escuchaba que son los mejores jardineros del mundo, han sido los mejores, porque realmente nos han entregado tantas variedades de tomates, papas, maíz, y mucho más, ¿no? Todas las tubérculos andinas, la quinoa, la kiwicha, tantas cosas que realmente ahora sirven a todo el mundo. Acá es la zona donde realmente estas semillas están ahí, pero ahora está en peligro también, ¿no? Entonces, ahí es también el trabajo de poder encontrar dentro de este tema, por ejemplo, de la semilla, toda la fuerza de esta semilla y cómo realmente tenemos que, es un deber de respetando a nuestros antepasados que nos han entregado, es como una responsabilidad. Como una herencia. Una ¿no? herencia. Entonces, si uno lo descuida, lo hace perder, al final, ¿qué vamos a pasar, ¿no? a nuestros hijos, que realmente son los que mañana van a tener que sembrar y sembrar este nuevo mundo, ¿no? Hay un tema que tú mencionaste, Luis Marín, respecto al conocimiento que vas adquiriendo, por ejemplo, en el trato con la naturaleza. Y amigos, la naturaleza es una de las fuentes fundamentales de conocimiento. Ya los místicos antiguos, la filosofía antigua, las tradiciones iniciáticas, las tradiciones esotéricas, las tradiciones profundas de conocimiento, hablan de que la vía de la naturaleza es una de las vías para lograr el conocimiento máximo, porque en la cultura, en la tradición antigua, se considera a la naturaleza como una expresión de Dios. Estamos hablando de este fascinante tema como es la agroecología con Luis Marín Martán, pero vamos a seguir profundizando en ello luego de una breve pausa comercial, a la cual vamos a continuación aquí en Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas, conversando de agroecología, un fascinante tema relacionado a la agricultura, relacionado a esta tradición, a esta ciencia, esta disciplina tan importante para el mundo andino, tan importante para el Perú, con tantas raíces en general. Estamos conversando con Luis Marín Martán, un experto, un asesor en agroecología. Luis Marín, la agricultura pues tiene una relación directa con la alimentación, ¿no? O sea, la agricultura es la disciplina, la ciencia, la actividad humana que nos alimenta, pues, ¿no? O sea, digamos, no podemos desligar la agricultura de la alimentación. ¿Cómo es el enfoque de la agroecología respecto a los temas alimentarios? Bueno, claramente entra en este tema de que primero la agroecología trabaja en una forma donde la familia es también el eje, ¿no?, central dentro de este enfoque integral de agroecología. Entonces, primero es realmente para que la familia, en todo su conjunto, pueden tener, un productor produce primero para su familia, para que realmente su familia tenga la alimentación necesaria durante todo el año. Es decir, que no produzca, por ejemplo, una quinoa que va a vender al mercado y compre su arroz. No, porque realmente
que produzca sus hortalizas y que lo va a vender para comprar otra cosa, o un atún, por ejemplo, no, realmente es donde realmente la agroecología trabaja en el tema de la alimentación en su forma también de sostenibilidad. Seguridad alimentaria. Seguridad y soberanía alimentaria, Claro. ¿no? Donde realmente el productor puede, con este enfoque, y yo realmente puedo experimentarlo, realmente, y acá en la zona andina más todavía, porque la zona andina es una zona un poco dura a nivel de las condiciones climáticas, condiciones de agua, condiciones del sol, las diferencias entre temperatura diurna y nocturna, todas estas condiciones son fuertes, entonces la agricultura convencional no ha logrado llegar a rendimientos fuertes, etc. Entonces el productor con la agroecología tiene una alternativa muy interesante, porque realmente con las nuevas técnicas que ahora estamos implementando, que tienen base a los microorganismos, por ejemplo, realmente logran dar al productor una alimentación para todo el año, si realmente logra trabajar el tema de escalonamiento, por ejemplo, de la siembra. Entonces yo voy a sembrar hortalizas. Tú puedes cosechar todo el año, dices, ¿no? Sí, exacto. Uno va sembrando y de poco a poco va cosechando. Entonces no va sembrando todo en hortalizas, por ejemplo, o todo en zanahoria, pero va a sembrar zanahoria a lo largo de todo el año, con su papa, con su quinoa mezclado con su kiwicha, sus tubérculos. Pero siempre va a haber. Siempre va a haber. Entonces va cosechando y cosecha primero para su familia. Y después lo que queda le permite realmente ir a vender y pasarlo a la cadena. Pero primero la alimentación es para la familia del productor, ¿no? Tú hablas de algo importante de soberanía alimentaria. Y esto es muy importante porque últimamente, actualmente, con este tema de la agricultura convencional, se menciona incluso el tema de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Que se busca que se instalen justamente, ¿para qué? Para hacernos dependientes a los países que instalamos transgénicos, para hacernos dependientes de las semillas, por ejemplo, importadas, o para hacernos dependientes de determinado pesticida o determinado herbicida, ¿no? O sea, es, digamos, los transgénicos, desde mi punto de vista, son un gran negocio de las grandes transnacionales que buscan más bien tenernos del cuello y hacernos totalmente sujetos a las condiciones de ellos, ¿no? Claro, los transgénicos, bueno, es un tema grande. Realmente sería interesante que tú puedas trabajarlo en una emisión completa, pero realmente los temas transgénicos es un peligro muy fuerte para justamente la biodiversidad, para el tema de la propiedad. Es decir, que ahora los productores tienen su semilla, tienen su papa, tienen sus variedades papa, hasta a veces 50, 100 variedades que uno siembra en una misma chacra, dando una diversidad genética que permite justamente luchar contra varias enfermedades, el tema de los transgénicos va realmente bajando, reduciendo esta diversidad, este pool genético a realmente algo muy chiquito. Lo otro, el objetivo también de los transgénicos es también de eliminar este derecho del productor de tener su semilla y no tener que pagar a una empresa multinacional siempre que va a tener que sembrar, porque este gene se patenta, ¿no? Es patentado. Claro. Entonces, ya el productor ya no va a tener una variedad que realmente va a ser suya, que va a poder pasar a sus hijos. Y se queda justamente, o sea, se le quita la propiedad, se le quita de alguna manera las posibilidades que tiene el agricultor, que en nuestros países como de aquí de Sudamérica, Latinoamérica, digamos, los productores agrarios no son pues los grandes productores como en Estados Unidos o en Europa. Acá son productores que están, muchos de ellos incluso en el rango de la pobreza, ¿no? O sea, y quitarles todavía esta opción es pues... Claro, la idea es que al final es volver los productores ahí como dependiente y los que van a realmente pagar a los accionistas de grandes empresas. Pero ahí el tema de la semilla es realmente un tema sumamente importante, donde realmente hay que, yo diría es el primer tema de lucha que hay que trabajar para que realmente las semillas sean un derecho de poder tener sus semillas y no tener que tener variedades registradas, porque muchos productores acá tienen
cientos a veces de variedades que lo conservan, pero son variedades conservadas de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, realmente este tema de la semilla es un peligro a nivel mundial. Entonces hay que realmente, y trabajando la agroecología, es lo que tratamos de hacer, es trabajar con semillas que no son híbridas y que no son transgénicas. Y semillas que un productor puede reproducir. Porque muchas veces las semillas híbridas, cuando uno trata de reproducirlas, no puede. Que son las semillas comerciales, por lo general. La 98% de las semillas comerciales son híbridas. Son híbridas. Digo 98, pero realmente es mucho más que el 90%. ¿Sí? Depende de los países. ¿Sí? ¿Qué otros aspectos de la alimentación se toman en cuenta, se fortalece con el tema de la agroecología? Aparte de las semillas y todo el tema de la soberanía alimentaria. Bueno, el tema de la alimentación va después, una vez que el productor ya ha podido dar alimentos a su familia, ya va realmente dando una alimentación a todo el pueblo, y dando esta salud realmente, porque produce algo diferente. Para nada no es lo mismo que lo que se produce en cantidad. Entonces, con muchas organizaciones se trata de trabajar esta cadena diferente. Igual la forma de producir es diferente, igual la cadena del productor hasta el consumidor debe ser diferente. Pero eso involucra también una perspectiva de alguna forma de educación a los consumidores, ¿no? De que el consumidor se dé cuenta que al consumir estos productos está dejando más bien de consumir otros productos que vienen con cantidades pesticidas. Yo veía, Luis Marí, hace poco un programa en televisión, un programa norteamericano, donde hablaban y decían que, por ejemplo, las manzanas producidas de manera así industrial o de manera grande, de manera más masiva, tenían alrededor de 50 o 40 pesticidas. Los melocotones también, o sea, es una cosa que se va comprobando poco a poco, que ingresa al organismo y después es difícil que salga, ¿no? Porque se quedan. En realidad, la toxicidad de estos productos es muy fuerte. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, hay muchos productos que han sido ahora, prohibidos después de ser autorizados. Y cada año hay productos que ahora son prohibidos que han sido autorizados. Es decir, que estos productos tienen un tiempo de vida mínimo para que realmente estas empresas puedan recuperar, ¿no? Entonces, estos químicos realmente se van integrando en nuestro organismo y de poco a poco va matando. Y ahí hay muchos cánceres que son de origen de estos químicos. Porque nosotros como humanos no somos hechos para comer estos productos que en un momento tiene un objetivo de matar, ¿no? Y lo otro es que muchos de estos productos químicos en la agricultura convencional son mal usados. Es decir, que hasta los productores lo usan y después va a decir, bueno, voy a poner un poquito más o el doble porque me va a hacer más efecto. Y voy a aplicar justo antes de la cosecha. Llega en el plato del consumidor, lo consume, no se da cuenta. Pero de poco a poco ya hay bastante problemas de enfermedades que están llegando. Entonces, el tema de la alimentación ahí es sumamente importante. Realmente ya uno come realmente algo completamente sano y además tiene realmente otra fuerza, le da otra energía para realmente... entonces ya uno tiene que comer menos para tener más energía en realidad. Claro, hace mucho tiempo un gran médico griego, el padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Que si tú estás bien nutrido, bien alimentado, sanamente alimentado, no vas a tener necesidad de ninguna medicina, no te vas a enfermar, o sea, en general tu vida va a ser muy sana, ¿no? Yo leía, Luis Marí, también, había visto en este programa justamente que te menciono, de señal abierta, de los Estados Unidos, pero se había dado un testimonio de los que trabajaban este tema de los insecticidas, de que originalmente estos pesticidas, estos insecticidas, habían sido ideados como armas químicas y que después fueron diluidos y se dieron cuenta que en la agricultura podrían matar a los insectos, o sea, es una cosa increíble, ¿no? O sea, algo que surge con la clara intención de matar a gran escala como un arma química, después se diluye y se usa para matar también, pero
en un enfoque más, más pequeño y en este caso en la agricultura es Cuando cuando yo entro a una tienda ahora de productos fitosanitarios, realmente me siento un malestar tan fuerte que no puedo durar más de un minuto. Sí lo tengo que hacer, pero realmente ahora estoy casi muy sensible a esto. Entonces ahí hay que pensar que a los productores les obligamos a ir a fumigar y la mayoría fumigan sin protección. ¿Qué realmente estamos dando a los productores, a los consumidores? ¿Qué futuro estamos dando sabiendo esto? Realmente todos lo saben. No es una, y como dice, ¿no? La idea ahí es de recuperar una inversión de un dinero y primero en los países del norte, y después cuando ya está prohibido en el norte viene a Perú. Y cuando está prohibido a Perú todavía sigue vendiéndose, porque hay stock grande. Entonces, hay realmente un conocimiento que se puede cambiar. Y quería agregar algo, es que hace un poco hay un estudio de la FAO que realmente decía, actualmente el mundo puede vivir completamente de una agricultura orgánica y agroecológica. Y lo que tú mencionas, Luis Marín, me hace recordar lo que tú sientes cuando tú entras a una tienda, por ejemplo, de estos productos químicos y te sientes ese malestar. Yo lo siento cuando entro a un lugar, a un restaurante y donde hacen carne porque soy vegetariano, la misma sensación de malestar y fastidio la siento. Y bueno, son cosas que uno siente cuando ya está un poco más en otra circunstancia, en otro estado de ser, ¿no? Pero vamos a continuar conversando un poco más de eso, Luis Marín, y muchas otras cosas en el tema de la agroecología, luego una breve pausa comercial a la cual vamos a continuación. Amigos, estamos conversando con Luis Marín Martán, él es experto en agroecología, sobre este maravilloso tema de esta nueva perspectiva, nueva alternativa ecológica, nueva alternativa de hacer agricultura, pero de una manera diferente, con conceptos diferentes. Habíamos conversado, Luis Marín, respecto, y nos habíamos ido a la pausa con este comentario justamente de cómo se siente en el caso de cuando tú ingresas a una tienda y sientes esta contaminación que hay ahí, y yo te mencioné también el tema que yo siento respecto a la carne, por ejemplo, como contaminación, pero también en el tema de la agroecología pues hay algunas cosas que se hacen justamente para descontaminar. No habíamos hablado de los microorganismos, por ejemplo, ¿no? Exacto, para mí eso es un tema muy importante, el tema de los microorganismos, que son una ciencia que viene de Japón y que poco a poco ahora está entrando acá en Centroamérica, América Latina. El trabajo con microorganismos es bastante potente y ahora unos han escuchado seguramente los EM, son microorganismos eficaces que llaman, y después ya los productores mismos han empezado a trabajar estos microorganismos de forma más casera, tratando de recuperar los microorganismos de las zonas naturales e implementarlos en la chacra. Esto permite realmente hacer una transición hasta la agroecología mucho más rápidamente y todos los productos que que van a servir dentro de la producción agroecológica pueden ser fermentados. Entonces, la acción de los microorganismos, que son los hongos, las bacterias, las levaduras, actinomicetos y muchos otros microorganismos, tienen un impacto, una fuerza que nosotros como humanos no tenemos capacidad de producir lo que ellos producen. Entonces, son realmente una herramienta, es nuestra ayuda fuerte para realmente trabajar de forma eficiente y muy rápida. Yo he podido experimentar que en un año los cambios son tremendos. Después de 2 años que se trabaja con esta vida dentro de las chacras, se cambia radicalmente el equilibrio de una chacra. Después ya casi ya no, trabajando el tema claramente, la biodiversidad, de todos los pilares de la agroecología, pero con microorganismos realmente ayuda bastante. Entonces, ahí está el tema de la desintoxicación, porque una chacra que ha sido usada de forma química ha sido intoxicada, ¿no? Es como el suelo es un cuerpo,
La tierra, la Pachamama, es un cuerpo. Cuando ha sido realmente contaminada por diferentes productos químicos, tiene que ser desintoxicada. Entonces hay todo un trabajo que de forma muy sutil los microorganismos también trabajan a nivel energético. Ahí sí he podido poco a poco experimentarlo, que hay trabajos que no nos damos cuenta, pero que ahí están, ¿no? Que va realmente sanando la tierra. Lo mismo pasa por el humano. Al nivel de la alimentación, después esto pasa a la cadena de la alimentación, pero el humano es lo mismo. Nosotros recibimos cantidades de remedios también, ¿no? Nos curamos con productos que mayormente vienen de químicos. Igual, ahí se puede hacer una transición de la misma forma, ¿no? La transición con la alimentación, pero también con lo que uno va ingiriendo, ¿no? Todos los químicos, uno ya puede empezar también a desintoxicar, y los microorganismos también trabajan bastante bien a nivel humano para desintoxicar, ¿no? Para empezar y después ya dar como un equilibrio a nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos cantidades de microorganismos increíbles en nuestro cuerpo, y si bajamos el espectro de esos microorganismos, nos abre a muchos problemas, y ahí es la apertura a muchas enfermedades, ¿no? Porque la alimentación realmente es el canal, ¿no? Que nos da toda nuestra fuerza, es la alimentación, ¿no? Esto que mencionas, Luis Marí, justamente de estos ya fenómenos más sutiles, tiene mucho que ver con la energía que se va creando en ambientes sanos, ¿no? O sea, y la física cuántica ya ha demostrado que cada ambiente crea su propio campo de conciencia, su propio campo de inteligencia de alguna forma, y genera espacios que se llaman espacios mórficos, espacios morfogenéticos, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, hubo una investigación, Luis Marí, hubo una investigación o una experimentación incluso que se hizo con un lago, por ejemplo, en Europa, no recuerdo ahorita el nombre, me parece que estaba en Suiza el lago, pero era en Europa el lago, en el cual la prueba que se hizo fue la siguiente. Mandaron a algunas personas a tomar directamente el agua del lago y a probarla. Y además mandaron a las mismas personas después a probar esa agua, pero que había sido entubada, solo entubada, con un tubo absolutamente estéril, limpio, pero entubada y dirigida en caída a 100 metros más abajo. El sabor, como lo manifestaron los testimonios, fue diferente, a pesar de que era la misma agua, perdón. ¿Por qué? Porque el campo morfogenético del tubo, de algo sintético, algo que ha sido hecho con violencia, porque es algo que es hecho con mucho fuego, digamos, con un proceso un poco duro, ese solo campo morfogenético, no hubo ninguna cosa adicional, porque fueron evidencias y fue un experimento hecho con las variables controladas científicamente, pero varió el sabor, varió la calidad del agua, solamente por el hecho de estar entubado a haber sido sacado del mismo lago. O sea, esto estamos hablando, digamos que por fin ahora la física cuántica está dando ya evidencias de que este tipo de ambientes sanos, pues en realidad son sanos para el ser humano, ¿no? Son otro tipo nos proveen otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pienso que lo que estás hablando ahí del tema del agua es sumamente importante. Es un tema que la calidad del agua, hay veces pensamos que la calidad del agua es la esterilidad, mientras más estéril, mejor. Mientras hay menos microorganismos o organismos dentro del agua que son patógenos, eso es los criterios de calidad del agua, ¿no? En realidad en el agua, y esto hay un japonés, Masaru Emoto. Exacto, entonces que pudo realmente, y hay experiencias muy simples de practicar, pero que el agua es es como decir, un reservorio, no un reservorio. Es un receptor. Un receptor de información, ¿no? Entonces capta la información y la guarda y la puede reintegrar, ¿no? Entonces si uno le transmite una información al agua, esta agua va a interactuar y este agua es nuestra fuente, tanto para la producción agroecológica, pero para nosotros también, ¿no? Somos agua. Entonces, todo es agua. Entonces, el agua que usamos para la producción es muy importante. Y muchas veces pensamos el agua es agua, pero en realidad no. Es bastante importante de poder trabajar este tema para que el agua sea, si viene de una zona que ha sido un poco contaminada o que no ha pasado por... ahí hay formas de descontaminarla, ¿no?
Entonces yo, por ejemplo, trabajo bastante y esto lo viene entre otro de Steiner, que tiene De la ya antroposofía, ¿no? el tema de la dinamización del agua. Entonces, dinamizar el agua da una energía diferente al agua, entonces esta energía lo transmite a las plantas y las plantas crecen de otra forma. Y de eso hay evidencias, ¿no? Porque este científico japonés Masaru Emoto hizo pruebas, ¿no? Ponía, por ejemplo, textos como amor, belleza, bondad en recipientes de agua y después los analizaba al microscopio y se daba cuenta que los cristales de agua que habían quedado en esos recipientes que tenían esta información de amor, solamente letritas, ¿no? O sea, palabras nomás pegadas, como en masking tape, tenían una constitución de cristales de agua diferente a, por ejemplo, el agua que él puso, donde con temas de odio, rencor, o el agua que sacó en un momento de una represa, si no me equivoco, en Japón, era totalmente diferente. El agua que había sacado, que tenía la información más bien de alguna manera maligna, la información rencorosa, la información que no era buena, era agua desorganizada. Y el agua que había estado con estas etiquetas de amor, de belleza, dulzura, buena, era agua totalmente bella, totalmente, y eso hay evidencias, hay fotografías, son estudios comprobados, ¿no? No, se puede evidenciar muy fácilmente la forma de los cristales, pero también la forma en el sabor del agua, como tú decías, ¿no? El sabor del agua. Uno puede, y esto uno lo puede experimentar en su casa fácilmente, ¿no? Va haciendo sus pruebas y realmente lo puede experimentar. Pero bueno, entonces el agua, ahí, la energía del agua va a realmente ser la base, también el suelo, por eso que regresando al inicio de nuestra conversación, los pilares que vienen, que es el suelo, que va dando la vida, el agua es bastante, el aire también transmite bastante, y todos estos elementos, y el fuego, ahí lo trabaja bastante también en agricultura biodinámica, ¿no? En los preparados, que son la parte del fuego, el fuego que va dando esta energía a las plantas para que crezcan, ¿no? El sol. Claro, sí. Que son los 4 elementos fundamentales de la naturaleza en la cosmovisión antigua de todas las culturas, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta sí, de forma integrada. Sí. Es importante porque esto nos lleva ya a examinar, a escarbar, a investigar un poquito más cómo es que la naturaleza, a diferencia de lo que usualmente se ha pensado en el conocimiento formal, convencional, occidental, o el conocimiento universitario convencional, la naturaleza no es solamente pues física, la naturaleza además tiene una serie de aspectos más, de alguna forma, energéticos, espirituales, que lo sabían nuestras culturas, ¿no? La cultura andina, la cultura china, la cultura hindú, todas las culturas antiguas del conocimiento antiguo, la cultura egipcia, por ejemplo, conocía muy bien esto, Luis Marí, y esto es algo importante que podemos ir escarbando un poquito más en nuestro siguiente bloque, que luego, amigos, luego de una pausa comercial, vamos a volver con este maravilloso tema de la agroecología. Estamos conversando con Luis Marí Martán, experto en agroecología, acá en Paradigma. Regresamos en unos momentos. Amigos, estamos nuevamente aquí en Paradigmas conversando de agroecología con Luis Marí Martán. En nuestro último bloque ya, Luis Marí, un poco habíamos mencionado este acercamiento de la agroecología, más bien tomando en cuenta la naturaleza en su integridad, ¿no? No solamente en el aspecto físico, en la visión física que antes tenía la agricultura convencional, sino también en su visión energética, espiritual, ¿no? O sea, en darnos cuenta que la naturaleza en realidad es un organismo vivo, ¿no? Es así como trabaja la antroposofía, en el rosacrucismo también se ve estos temas del espíritu de las cosas, ¿no? No, claro, es bastante importante y cuando uno va trabajando el tema de la agricultura de esta forma, no hay otra forma que de encontrar y de encontrar este camino también de la espiritualidad, el respeto a las plantas como un ser vivo. Entonces ya uno lo va trabajando con otra forma, otro ojo, pudiendo encontrar los campos energéticos, la energía mismo que uno integra comiendo, pero también produciendo, viendo también cuando pasa algo en una chacra, tratando de encontrar el por qué está pasando esto en esta chacra, qué ha pasado, qué ha sido desequilibrado para que pase esto, ¿no? O para que llegue una plaga,
Y si hay veces solo se trata de un problema diferente, o por lo menos que ha impactado sobre la misma salud del espacio, del lugar, entonces es bastante importante y son cosas que poco a poco uno lo puede integrar, experimentando y viendo también el tema de la Pachamama, que realmente no es para nada que siempre había estos pagos a la Pachamama, respetando y diciéndole todo su agradecimiento a la Pachamama de darnos esta alimentación, porque en realidad no somos nosotros que producimos, es realmente la Pachamama, el suelo y todo lo conjunto del aire, el sol, agua y suelo que nos da esta alimentación. Claro, porque es un enfoque espiritual y por eso es un enfoque tan interesante, tan atractivo, tan hermoso también como camino personal, ¿no? Como camino de... ¿Cómo encontramos estos productos? O sea, ¿dónde encontramos? ¿Cómo hacer? ¿Cómo buscar este tipo de productos de agroecología? Bueno, ahora actualmente en el país se está desarrollando cadenas diferentes, alternativas, que no son las que siempre estamos acostumbrados, pero más bien las ferias tratando de encontrar al productor con el consumidor. Entonces, es juntando o disminuyendo el espacio entre el consumidor y el productor. Y lo mejor sería que el mismo productor lo encuentre al consumidor y no tenga que tener todos los certificados que cuestan un montón para el productor y al final para el consumidor, pero que este contacto permita al consumidor de saber, hasta puede ir a visitar las chacras, sabe dónde está producido, conoce. Entonces después ya recibe de forma semanal en la feria sus productos y ahí se crea un contacto, se crea una relación también humana. Y ahí está la agroecología, eje es importante, este encuentro. ¿Sí? Que es la mejor certificación, ¿no? Digamos, el consumo y la verificación experiencial, ¿no? de la experiencia, la verificación vivencial, ¿no? De cómo exacto, ya no es una certificación común y corriente, convencional, pero ya es participativa, ¿no? Sí. Luis Marí, quiero agradecerte sobremanera por haber estado acá con nosotros en Paradigmas. Realmente ha sido un tema bellísimo. Deseamos, en realidad yo también deseo de alguna manera en algún momento también acercarme un poco más a este trabajo que haces tan importante como es la agroecología. No sé si tuvieras alguna reflexión final antes de ya despedir el programa. Bueno, yo quiero aconsejarle a todos sus auditores que realmente pueden comprobar y pueden experimentar esto de la agroecología, tratando de empezar una transición que puede empezar solamente empezando a comer un poquito y sintiendo esto de poco a poco. Y después uno ya viene contaminándose por la agroecología. Descontaminándose. Sí. Claro, descontaminándose y haciéndose más puro, más limpio. Exacto. Y además empezando a establecer un enfoque mucho más respetuoso y más amigable con la tierra, ¿no? Que es algo muy importante, que nuestros ancestros, los incas, el mundo andino lo sabían muy bien y nosotros a veces lo olvidamos. Nuevamente mi agradecimiento, Luis Marí, agradecer como siempre, amigos, a todos ustedes por su grata teleaudiencia. Estamos llegando a todo el Callejón de Huaylas y por supuesto también a nuestra hermosa ciudad de Cajamarca, que también se ha integrado ya hace varios programas al universo, a la vida, al mundo, a Paradigmas. Y por supuesto agradecer al equipo de producción siempre eficiente de Cable Andino. Quiero recordarles el email, el correo electrónico del programa para que nos escriban en cualquier momento y para que podamos también establecer una relación con ustedes. El email, el correo electrónico es paradigmastv@gmail.com, paradigmastv@gmail.com. Con nosotros pues hasta acá nada más y ya estaremos viéndonos y escuchándonos pronto en un nuevo y siempre interesante programa acá en Paradigmas. Amigos, estamos en contacto. Gracias. Hasta entonces.